Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Me ha llamado la atención mientras escuchaba las Escrituras, cuando hemos leído en el capítulo 6 de Hechos, que acusando a Esteban, pues alborotaron al pueblo y entonces le condujeron al Sanedrín, y entonces unos testigos falsos decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley. Este versículo de pronto lo he leído bajo otra perspectiva hoy, y es las personas que no aman la Iglesia e incluso la atacan. Claro, en realidad lo que ellos atacan es la visión que ellos tienen de la ley de Dios. Le acusaban de atacar, de hablar contra el lugar santo, cuando las personas de nuestra generación, de nuestra sociedad, de nuestra ciudad atacan la Iglesia, en realidad atacan la visión que tienen de la Iglesia. Nosotros nunca haremos mal, ni Dios nos va a llamar la atención de excusar a estas personas que cuando hablan mal de la Iglesia, etcétera, en el fondo es esto. Lo hemos leído en el Evangelio cuando Jesús decía: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Y eso es lo que tenemos que hacer, esa es la obra de Dios. No se nos pide para nosotros atacar, para nada. Para nada. En el Antiguo Testamento sí, había que atacar a los filisteos. Era una orden cuando entraron en la tierra de Canaán. En el Nuevo Testamento lo que tenemos que es ayudar, incluso a los filisteos. Entonces, de verdad, este versículo espero yo recordarlo siempre. Este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley. Tenemos que excusar. Atacan la imagen, la concepción deformada. Y muchas veces,
debemos preguntarnos, ¿yo mismo he dado la mejor imagen de la ley y del lugar santo? Es cierto que algunas personas van más allá y ya cada vez es más difícil, ya en individuos concretos, excusar porque hay un odio, digámoslo así, satánico. Es ya un odio que es muy difícil excusarlo, pero esos son muy pocos, muy pocos. Es decir, por muy erradas que sean las concepciones que uno tenga sobre la ley y el lugar santo, sea en Rusia, sea en la Guerra Civil Española, sea en tantas épocas de la historia, al final algunos hacen cosas que son inexcusables. Y ojo, a nadie se le pide excusar lo inexcusable. Pero en muchos ataques, vamos a llamarlo así, razonables, que sufre la Iglesia, lo que está es esa deformación. Lo que ellos atacan, en realidad podríamos decirles, es atacable. Es atacable. No es esa la Iglesia en la que yo creo, ni es esa la ley en la que yo creo. Siempre excusemos. Y otra consideración más. Acusaron a Esteban de que hablaba contra el lugar santo y la ley. Ni él hablaba contra esos lugares judíos, ni nosotros. Nosotros reconocemos la santidad de esa ley y reconocemos la santidad de ese lugar, aunque ese lugar, por voluntad de Dios, ya no está, y esa ley, por voluntad de Dios, ya no está vigente. Pero reconocemos la enseñanza que provienen de ellas, aunque no estén en esos dos sentidos. En la ley, una cosa era la ley pura que salió de Dios para guiar a ese pueblo en un momento concreto, como preparación, y otra cosa es ya la ley entendida en sentido amplio, como se entendía, que era todo lo que estaba mezclado, y todo estaba muy mezclado, realmente, lo humano y lo divino, lo que era carga para el alma y lo que en origen era ayuda para el alma. Después había un tercer elemento, digámoslo así, no ya solamente la ley, que son los preceptos concretos para un pueblo concreto durante un tiempo, sino la ley entendida en sentido amplio, toda la unión de los 5 libros que había en la época de Moisés, cuando ya acabó su vida, o quizás un poco después también. Los 5 libros eran en el fondo una ley entendida en sentido ya más genérico. Pero fijaos cómo los fariseos en su etapa ya del siglo I, la ley en sentido genérico es yugo y es carga. Sin embargo, la Torá en sentido bíblico era medicina para el alma, era mucho más que los preceptos. Hemos de tener mucho cuidado de que nosotros no nos desviemos ni un poco en este sentido, porque sin querer podemos también, cuando estamos desanimados, cansados, entender la ley de Dios como cadena, como yugo, como carga, como losa. Es verdad que reaccionaremos rápido, pero la tentación existe y parece que fuera no hay cadenas, hay libertad, etc. Cuando no es así, o el yugo de Dios o el yugo de las pasiones, del mundo, y peor, el de Satanás, el odio, las cosas ya pervertidas. En ese mundo nos movemos. En todas estas cosas que he dicho, tanto las negativas como las positivas, en esta generación nos movemos. Y también ahora,
está el lugar santo, el templo que es Cristo y la ley que es el Evangelio. Que todos nosotros hagamos la obra de Dios, la que nos ha dicho hoy Jesús en el Evangelio. La obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. No es poca cosa simplemente creer con amor, con sencillez, y eso es lo que podemos hacer a lo largo de este rato de oración que es la misa.